Bienvenidos al podcast Selección del Bicentenario de Bolivia. Hoy empezamos una serie de episodios en donde vamos a desarrollar la vida, obra, muerte y milagros del expresidente de Bolivia y héroe de la Guerra del Chaco, Germán Busch Becerra. El tema de hoy es el origen de Germán Busch, controversias y evidencias. Hola, soy Darwin Pinto Cascán. Bienvenidos a Selección Bicentenario de Bolivia, el podcast que explora los procesos políticos y el legado de figuras que definieron la agitada historia de este país tan intenso en el que puede pasar de todo menos aburrirnos. Hoy conoceremos el origen de Germán Busch Becerra, un líder militar y político cuya vida y muerte sigue siendo objeto de debate. Es el expresidente de Bolivia sobre el que más se ha escrito y sobre el que aún se sigue escribiendo y debatiendo. Sin duda, despierta intensidad. Pero la pregunta a responder hoy tiene que ver con una de las tantas polémicas de su vida. ¿Dónde nació? ¿Fue en Santa Cruz? ¿Fue en el Beni? Acompáñanos mientras desentrañamos esta fascinante historia. Hernán Busch nació el 23 de marzo de 1903, pero el lugar exacto ha sido motivo de controversia. Siempre se supo que había nacido en la chiquitana San Javier, departamento de Santa Cruz, hasta que en 2007 apareció un libro que señalaba un origen beniano. Busch es recordado como el máximo héroe nacional, conocido por su valor en la Guerra del Chaco y por sus reformas sociales como presidente. Es un personaje envuelto en un aura de leyenda y de controversia que ha sido además fundamental para la historia de Bolivia en general y de Santa Cruz en particular durante el siglo XX y el siglo XXI. Fue un líder apasionado cuya muerte también genera debates aún irresueltos. ¿Fue un magnicidio o fue un suicidio aquello que puso punto final a su vida? No lo sabemos y no abordaremos hoy ese tema. El tema que sí abordaremos es relacionado a su origen. ¿Nació en Santa Cruz o nació en Beni? Para ello hemos tratado de hacer un trabajo fundamentado y serio que deja de lado el deseo o el anhelo y se centra en la evidencia material, física, en donde lo que se ve se anota. Las fuentes que afirman su origen cruceño. Según la hipótesis tradicional, Germán Busch nació en San Javier de Chiquitos, en el departamento de Santa Cruz. Esta versión está respaldada por documentos y testimonios primarios fundamentales. Por ejemplo, la partida de bautismo. Busch fue bautizado en San Javier el 25 de agosto de 1903, a los 5 meses de nacido. El acta que existe fue firmada por el párroco Ambrosio Montero, encargado de la parroquia de Concepción. La hipótesis veniana que señala que Busch nació en ese departamento dice que no era normal que se bautice un niño a los 5 meses y que la única explicación para ello es que Busch había nacido en el Río Blanco, en el lado veniano, y que tardaron todavía 5 meses de camino los Busch Becerra hasta llegar a San Javier, en donde recién fue bautizado por Ambrosio Montero a los 5 meses de nacimiento, ¿no? Esa es la explicación que da la hipótesis del nacimiento veniano. Sin embargo, la explicación a esto es que en San Javier no había un párroco fijo. El párroco de Concepción, Ambrosio Montero, era el que itineraba por los distintos pueblos de la provincia y tardó en volver a San Javier, en esto de itinerar, los 5 meses que habían pasado entre el nacimiento de Busch en marzo y su bautismo de agosto. Otra fuente primaria, documento fundamental a la hora de elaborar o de investigar en la historia, es el testamento del padre. Pablo Busch, su padre, escribió de puño y letra en 1908 que Germán había nacido en San Javier. Este documento es coherente tanto en su estructura como en su contenido, lo que refuerza su validez como documento histórico. En esta línea de los que señalan que Busch nació en el Beni, dicen que Pablo Busch escribió su testamento mientras estaba agonizando, mientras estaba herido, había sido
flechado por unos indígenas en el Beni. Lo cierto es que sí, había sido herido, pero si uno lee, y yo tengo en mi poder una copia de ese testamento, si uno lee el testamento está escrito de una manera muy clara, muy coherente, muy lúcida, al punto de que este hombre, herido en 1908, va a morir recién en los años 50 del siglo XX en Portachuelo, Santa Cruz. Otras fuentes que señalan, que apuntalan la tesis del nacimiento cruceño, son testimonios de personas que coincidieron con Bush. Además, estas son fuentes primarias, son testimonios primarios de contemporáneos del personaje. Además de su padre, su amigo y biógrafo Carlos Montenegro señala, recoge en su biografía inconclusa de Hermann Busch que él le dijo que había nacido en Santa Cruz. Su hermano Gustavo Busch señala que nació en Santa Cruz. Sus sobrinos, el doctor Erland Bacadíes Busch, que en paz descanse, y dos sobrinos más de él, señalan que nació en Santa Cruz. Uno de sus nietos, que también se llama Germán, dice que, etc. Hay una serie de testimonios y de fuentes primarias que señalan que Hermann Busch nació en Santa Cruz. Va a quedar en el primer comentario el paper, el artículo académico, en donde se prueba de una manera muy científica, muy académica, muy bien fundamentada, porque se señala que Busch nació en Santa Cruz. Incluso el mismo Hermann Busch le va a decir a Augusto Céspedes, y Céspedes lo recoge en su libro El dictador suicida, que él, Busch, es cruceño. Ahora veamos los documentos, los argumentos que apuntan hacia el nacimiento beniano. Veamos la hipótesis beniana y sus limitaciones. En 2007, la publicación Aclarando la Historia y Nada Más, un libro, propuso que Busch había nacido en el Carmen de Itenes, en el Beni. Sin embargo, esta ni siquiera es teoría, es una hipótesis, vamos a llamarla así, carece de documentos primarios sólidos. Nadie de la familia Busch señala esto. No hay documentos de los contemporáneos del personaje que apunten a esa dirección de que Busch hubiera nacido en el Beni. ¿En qué se basa esta versión, esta segunda versión? Se basa en tradiciones orales y declaraciones notariales de recién 2011 que presentan muchas inconsistencias. ¿Qué inconsistencias? Bueno, ¿cómo es que personas que están vivas en 2011 pueden dar fe de algo que sucedió en 1903, o sea, el nacimiento de Bush? O sea, 108 años antes. Estas personas dicen que oyeron decir a su abuelo que Hermann Busch había nacido en su propiedad al lado del Río Blanco en el Beni, en el Carmen de Itenes. Estas personas que habían escuchado este rumor notariaron esos rumores y eso a la hora de hacer historia pues no se puede tomar en cuenta. Esta hipótesis de origen entonces carece de fuentes primarias escritas, se basa en rumores y no se puede tomar en serio. Análisis y contraste de las hipótesis. El estudio histórico que analiza ambas hipótesis, estudio que se comparte en el primer comentario, aplica el paradigma falsacionista de Karl Popper, contraponiendo las evidencias disponibles para determinar cuál es la más sólida. Es decir, en este estudio se toma la hipótesis del nacimiento cruceño con la hipótesis del nacimiento veniano, se las contrasta para determinar cuál es la más sólida en términos de argumentos, en términos de calidad de fuentes. Según este análisis, las fuentes cruceñas son primarias y contemporáneas al nacimiento y vida de Hermann Busch. Las fuentes venianas, por el contrario, son secundarias, basadas en rumores y tradiciones orales, sin ninguna corroboración documental más allá del dicen que dijo. El resultado de este análisis refuerza la hipótesis del origen cruceño como la más consistente desde un punto de vista lógico y documental. Reflexiones sobre el impacto del origen de Busch. Bueno, el debate sobre su lugar de nacimiento no solo tiene implicaciones históricas, sino también identitarias. Hermann Busch es el mayor cruceño que ha existido y un símbolo de unidad
y de fortaleza. Gracias por acompañarnos en este breve viaje al pasado. Germán Bush, el héroe que desafió las adversidades, nos recuerda la importancia de preservar nuestra historia más allá de los relatos. Nos escuchamos en el próximo capítulo de este podcast, Selección del Bicentenario de Bolivia.